Listo. Bueno, hasiera emango diogu jardunaldiari. Por favor, perfecto, gracias. Jesartzen joan, mesedez. Iros sentando, por favor, que daremos comienzo a las jornadas. Bai? Sí, estamos. Bueno, ongi etorriak Bien, memoria bienvenidas eraikiz a jardunaldietara. las jornadas Memoria Indarkeria Eraikiz, matxisten biktima eta jornadas en bizira las que onduten emakume trabajaremos en memoria torno a la jorratuko dugu memoria gaur. de las mujeres víctimas y supervivientes Lehenik de eta violencias behin, machistas. eskerrak eman nahi En primer dizkizuegu, lugar, queremos gainera agradeceros zareten hoi. a las personas que os habéis Dakigulako acercado garai hasta honetan aquí, elkartzea ya que ez dela sabemos que erraza. juntarnos en estas Eta circunstancias no ongi es etorria fácil. ere, etorri Gracias ezin izan también zareten a las hoi, que no os baina habéis podido era acercar, virtualean edo, pero que de alguna gurekin forma egongo estáis zaretenak. siguiendo las jornadas de forma Metro virtual. eta erdi A pesar de baino estar gehiago edo a más de metro y medio de distancia, os sentimos muy cerca. También nos gustaría acordarnos de todas esas mujeres que ya no están entre nosotras. A pesar de la situación que vivimos, nos inventaremos nuevas formas de juntarnos, porque el trabajo colectivo e intercambio de experiencias son imprescindibles y además son una forma de aprender y disfrutar. En estas jornadas hemos querido recoger, reconocer y traer las voces que han estado calladas, las voces de las de los márgenes. Queremos darles credibilidad a los relatos de las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia machista. Las voces de las mujeres a las que no se escucha, se cuestiona y se relega a un segundo lugar, negando así sus relatos y vivencias, legitimando así también la violencia machista. La sociedad hemos sido sordas, mudas y ciegas ante estos relatos. Tomemos responsabilidad colectiva y situemos las vivencias de estas mujeres y sus estrategias para afrontarnos como parte de nuestra historia. Construyamos la memoria para que incorporemos y reivindiquemos en nuestra memoria social el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, para situar las violencias machistas como un problema social de primer orden, es decir, como un tema político y estructural en el que todas y todos debemos implicarnos y tengamos capacidad de transformación. A partir de ahí, os proponemos recoger las voces de las mujeres que se enfrentan a las situaciones de violencia machista para que inscriban en nuestra memoria y hagamos una lectura crítica del pasado y del presente para construir propuestas alternativas de futuro. Estos días proponemos que las mujeres se sitúen como sujetos políticos y sujetos activos de sus vidas. Escuchemos sus vivencias, las sintamos, las vivamos y las traigamos aquí y reflexionemos sobre lo que queremos hacer ante ellas, ¿no? La reelaboración de la memoria colectiva desde un análisis feminista es un proceso que contribuye a la transformación de la sociedad, poniendo las bases para no repetir hechos violentos. Y desde Mugari Gabe hemos aprendido muchísimo gracias a la colaboración con asociaciones de mujeres latinoamericanas, con el colectivo o con los movimientos o con el movimiento feminista de Euskal Herria, con grupos de mujeres que han sobrevivido a la violencia machista y con otros colectivos y personas que están poniendo sus conocimientos y sus cuerpos para pensar y practicar estrategias en la lucha contra las violencias machistas, construyendo una sociedad más justa para todos y todas. Estas jornadas se plantean en la misma línea, compartiendo experiencias con diferentes expertos y personas, encontrándose de nuevo en este espacio, aunque sea de esta manera, ¿no? En estas circunstancias, tejiendo redes y creando nuestras capacidades para dar respuesta a las violencias y a la desigualdad múltiple. Los objetivos que marcamos para estos próximos días son los siguientes. Reflexionar sobre la importancia de la memoria para reivindicar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de las violencias machistas y las mujeres que han sobrevivido a estas. En segundo lugar, reflexionar sobre la memoria de las mujeres como posible estrategia contra las violencias machistas. En tercer lugar, conocer las iniciativas de memoria de las mujeres víctimas y supervivientes de las violencias machistas y, por último, avanzar en propuestas de reparación simbólica social. Hoy comenzaremos el día profundizando en el concepto de memoria, haciendo hincapié en cómo se construye esta y en la importancia que tiene esta como herramienta para luchar contra las violencias machistas.
machistas. Además, hablaremos de los elementos que componen la reparación y de las reivindicaciones que se pueden hacer en el marco legal. A continuación, compañeras provenientes de diferentes latitudes, experiencias y trayectorias compartirán múltiples experiencias sobre memoria y reparación, cada una de ellas con sus contextos, herramientas y metodologías. Ellas compartirán las iniciativas que han llevado a cabo, nos explicarán de dónde surge la necesidad de hacer estas dinámicas, por qué se organizan y cómo las hacen y qué impactos tienen. Y ya mañana entablaremos un diálogo con las compañeras de los colectivos que se han enfrentado a las violencias machistas, nos compartirán sus estrategias de resistencia y sus reivindicaciones principales que hacen tanto a las organizaciones, ¿no?, a diferentes entidades, como a la sociedad. Además, para reflexionar, imaginar y, por qué no, para conspirar juntas, a través de un taller trabajaremos propuestas de reparación simbólica y social. Y para finalizar, mañana por la tarde tendremos la oportunidad de disfrutar del espectáculo Memoria Eraikis. Y sin más, agradeceros una vez más vuestra presencia y tener en cuenta que tenemos retos importantes por delante y este tipo de espacios nos dan pie para afrontarnos de manera colectiva. Así que muchísimas gracias. Ya está. Bueno, como estaba diciendo Joana, bienvenidas a todas y a todos a este espacio Memoria Eraikis. Para mí es un gusto, bueno, daros la bienvenida también a todas, eso ya lo ha hecho Joana, solo también saludar a quien nos estáis viendo por streaming. Es interesante saber que no solo estamos todas las que aquí nos vemos, sino que también hay otras personas que nos abrazan desde otros lugares y otros contextos, ¿no? El COVID nos trae muchas dificultades, pero bueno, también nos está haciendo aprender otras formas de encontrarnos y de generar alianzas también con otras herramientas. Vamos a empezar con la primera mesa de hoy. La primera mesa la hemos titulado Memoria y reparación de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas. ¿De qué estamos hablando? Contaros que para esta mesa vamos a contar con la participación de Luz Maceira y de María Naredo. Ellas os ven, digo, esto es un poco raro, pero vosotras las vais a ver a ellas ahora. Todavía no, todavía solo me veis a mí, pero enseguida las vais a ver a ellas, que son las más interesantes, pero ellas os van a ver a vosotras, ¿no? Que eso es algo que también nos parecía chulo, ¿no? El no sentirse solas mirando a un ordenador, sino saber que todas vosotras estáis al otro lado de la pantalla. Contaros que tanto Luz Maceira Ochoa como María Naredo han sido cómplices en nuestro proceso de trabajo en la lucha contra las violencias machistas, por eso me hace especial ilusión tener la oportunidad de presentarlas. Han sido, como os decía, cómplices y referentes en esta estrategia de trabajo. De ellas hemos aprendido un montón y han sido aliadas y amigas en todo el diseño de nuevas ideas y de construir aprendizajes. Solo mencionar que las dos formaron parte de una u otra manera del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres que ha formado parte de esta estrategia en el 2013, ¿no? Con lo que son compañeras ya de largo recorrido en esta estrategia de trabajo. Voy a empezar presentando a Luz Maceira Ochoa, que empezará ella con la intervención Usos de la memoria como estrategia frente a las violencias machistas. Contaros de ella brevemente, porque tiene una trayectoria impresionante, como todas las mujeres que van a estar formando parte de estas jornadas. Ella tiene una formación interdisciplinaria en los campos de la educación en ciencias sociales, particularmente en estudios de género, museología y memoria social y derechos humanos. Entre sus muchos trabajos y colaboraciones de formación, docencia e investigación con organizaciones civiles, instancias gubernamentales y académicas, la igualdad de género, el feminismo, la educación y la memoria siempre han sido temáticas fundamentales. Entre ellas destacamos su colaboración en Chile con la línea de memoria y feminismos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Diplomado de Educación, Memoria y Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Actualmente es co-coordinadora del Grupo Regional de América Latina de la Memory Studies Association e integrante del Grupo de Trabajo sobre Género y Memoria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bueno, le pasamos la palabra a ella y, bueno, después de Luz intervendrá María y al final tendremos un rato para hacer preguntas o hacer un debate o compartir opiniones entre todas. Os dejo con ella. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, otra vez. Bueno, qué alegría estar aquí esta madrugada, esta mañana. Primeramente quería agradecer a Mugari por esta iniciativa y por mantenernos vinculadas, orbitando alrededor de muchos proyectos y de muchas iniciativas que Joana ya resumió, y por esa complicidad. Esta mañana me tocó a mí hacer una introducción al tema de la memoria, que es un tema que he ido trabajando. Sí quiero decir que me dio muchísima alegría cuando vi el programa de las jornadas, porque en 2010, que yo llegué a vivir a País Vasco, habíamos 3 o 4 personas como empezando a pensar por dónde cogemos esto, qué tiene que ver, alguna idea por aquí, etcétera. Y ahora cuando vi un programa llenísimo y con montones de iniciativas y sobre todo de iniciativas colectivas, fue como una alegría enorme, porque ahí es donde se ven justamente pues esos pasos que vamos dando. Entonces, desde esta alegría, pues quería compartir con ustedes algunas de las ideas centrales de qué es la memoria, de qué estamos hablando, cómo se entiende y sobre todo qué tiene que ver con el tema de la igualdad y con la violencia de género, ¿no? Voy a hacer una presentación de imágenes que Tamara me está haciendo el favor de coordinar y no sé cómo nos va a salir la sincronización, supongo que muy bien, pero bueno, son imágenes de muchos lugares del mundo, de muchos contextos distintos. Muchas me las robé de internet, eso sí lo quiero aclarar, pero que nos ayudan a entender esas ideas y a darle concreción a los ejemplos que quiero poner para poder discutir qué es esto de la memoria y cómo se relaciona con la vida libre de violencia, con el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, igual empezar por decir que ahora en los últimos años, no solo en los ámbitos feministas, sino en muchas sociedades, en el Estado español también, el tema de recuperar, pongo comillas, reconstruir la memoria, está como de moda, es muy frecuente, es un tema que hay en muchas sociedades, y también muchas veces se habla de la memoria histórica, o la memoria colectiva, o la memoria social, memoria cultural. Hay muchos adjetivos que se le ponen a esto. En general, más allá de todos esos adjetivos, muchas personas o grupos piensan que recuperar esa memoria es como dañino, o que no tiene mucho sentido, que para qué remover la cosa, ¿no? Lo pasado ya ha ocurrido, eso sin duda, pero lo importante es pensar que los efectos del pasado están en la vida presente. Esa es la clave. Están en la vida presente de muchas maneras e incluso están en el futuro de las sociedades. Porque esos sentidos que nosotros atribuimos a lo que vivimos ayer o a lo que pasó hace unos años, significan continuidades y rupturas en nuestra identidad como sociedad, y también basan lo que somos o lo que creemos ser y lo que queremos ser o dejar de ser. Entonces, hay un ejemplo que son un par de noticias de este año, del verano, sobre el aniversario de la Fundación de Bilbao, que me parecen ilustrativas para entender esto. Una que, no sé si la están viendo ahí, el titular dice: Bilbao se aferra a sus símbolos en un aniversario cargado de incertidumbres. Y la nota dice, no voy a leer toda, por supuesto, dice: el Ayuntamiento de Bilbao celebró con solemnidad el 700 aniversario de la fundación de la villa, un acto cargado de símbolos y en un homenaje a las víctimas del coronavirus. Y destaca cómo la capital vizcaína ha tenido que adecuarse a una realidad cargada de incertidumbres. Esto está en el mundo. Otra noticia se titula: Bilbao conmemora este año el 720 aniversario de la villa, y abunda en la descripción de ese, comillas, acto cargado de simbolismo y solemnidad, aludiendo a cada uno de los símbolos. Ahí nos describen qué significa la bandera de Bilbao, que fue izada junto al banco juradero de Beteluri, acompañado por la banda de Chistularis frente al Palacio Consistorial. Me quedo aquí.
Cada uno de estos símbolos, la bandera, el banco, los chistularis, el palacio, condensa varios elementos relacionados con la historia de la villa, o una fecha, unas costumbres, unas tradiciones locales, características político-organizativas vascas, elementos institucionales, entre otros elementos, y de esa manera dan forma a una memoria, a unos significados que se ponen en juego para reafirmar la identidad de que somos bilbaínos de toda la vida, que hemos pasado siglos y siglos por distintas adversidades, que hemos hecho ciertas cosas o tenemos ciertos logros y que hay solidez, que estamos juntos, que hemos construido, defendido y enriquecido esta villa por toda esa historia de 720 años, y esa idea de continuidad se pone en juego, ¿no? O sea, ese pasado, que es la memoria, no se está removiendo, como se dice por ahí a veces, ¿no?, de manera inútil, sino que se apela a ese relato, a esa historia que van transmitiendo todos esos símbolos para comunicar una idea de estabilidad, de posibilidades de presente y de futuro, porque se apoyan en ese largo pasado. Ese, bueno, es uno de los ejemplos. Vamos a ir entrando en otros distintos para seguir entendiendo cómo funciona la memoria. De manera similar a lo que representa este acto del gobierno, a nivel social y familiar y en la vida diaria y de las asociaciones, etcétera, todas las personas y grupos recordamos y olvidamos cosas. Esa es parte de los procesos de memoria. Recordamos o olvidamos historias, hitos, etcétera, y elaboramos relatos a partir de ellos y sobre todo de la manera en que les damos un sentido ahora. Entonces, no es lo que pasó, es qué sentido le estamos dando a eso que pasó. La memoria es inherente a la vida humana y social. Elizabeth Yellin, que es una escritora estudiosa argentina maravillosa, explica: lo que el pasado deja son huellas, pero esas huellas en sí mismas no constituyen memoria a menos que sean evocadas en un marco que les dé sentido. Esto significa que, a diferencia de la memoria personal, que no sé, nos puede pasar que cualquier cosa, entre comillas, la detona, es decir, la dispara, es como de repente te llega un olor y te acuerdas de alguna historia de tu infancia o de la casa familiar o de lo que sea. La memoria colectiva, para despertarse, necesita un entorno, ese marco que le dé, que nos la evoque, que la ponga a disposición de la sociedad, ese marco construido socialmente para el recuerdo, en el que tienen sentido y se nos recuerdan y se repiten ciertos elementos que hemos significado. Entonces, toda sociedad recuerda y olvida, insisto, ciertos personajes, episodios o violencias o vivencias de su pasado, de lo que representan, y están asociadas a ellas valores. O sea, esas vivencias que recordamos, las recordamos porque expresan algo que nos interesa hoy en día, y se recurre a distintos medios de tenerlos presentes. Entonces, podemos entender la memoria como una especie de declaración, un conjunto de contenidos que reinterpretan el pasado, o de ideas sobre el pasado, porque no tiene que ser siempre un hecho histórico fidedigno, etcétera. Muchas veces se mezcla con mitos o con ideas sobre el pasado, porque tienen un sentido. Y además de ser esa declaración, la memoria también se entiende como un conjunto de procesos, de interacciones sociales, de prácticas, a través de los cuales generamos objetos que no sé si están viendo allí, pero pueden ser cualquier cantidad de soportes como medios orales, textuales, gráficos, archivos, estampillas, monumentos, etcétera, 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 en los que vamos dejando esas huellas que se convierten en un marco para recordar el pasado. Entonces, comunicar esa declaración, ese relato, con un sentido social o un legado, etcétera, puede ser relevante por distintas razones. O sea, ¿para qué nos sirve tener esa declaración? ¿Para qué nos sirve la memoria? Entonces, yo he identificado algunos sentidos. Aquí los vamos a ir trabajando, no todos, pero me parece que nos ayudan a entender esas distintas posibilidades que ofrece la memoria.
Una es cuando se hacen proyectos de memoria o iniciativas de memoria para concientizar críticamente a la sociedad o hacer alguna reivindicación social. Por ejemplo, cuando se enfoca en retomar, recordar o reconstruir ciertos proyectos, ciertos momentos, ciertos proyectos políticos. Hace unos años, en Eibar, como 2015 más o menos, la Mesa de la Mujer y el Ayuntamiento y bueno, otras instancias decidieron hacer un proyecto, impulsar un proyecto para recuperar las huellas de las mujeres en el proceso de industrialización de Eibar. Y en ese proyecto, una mujer que participaba en la Mesa de la Mujer dijo que era muy importante en ese momento, repito, 2015, cuando estaba viendo una nueva afectación a los derechos sociales, o donde empezaba a enfrentar una crisis política y económica anterior, esta mujer dijo que había que recuperar esa historia del trabajo de las mujeres, de lo que se había hecho y de cómo habían vivido ellas esa reconversión o varias reconversiones industriales de Eibar a lo largo de pues, prácticamente de un siglo, porque era justamente un momento en donde estaban en riesgo los derechos alcanzados. O sea, había sido una lucha muy importante y había que recordar que había sido una lucha, que no aparecieron debajo de un árbol, que no los generaron las empresas, sino que había sido una lucha. Y entonces reivindicar ese esfuerzo y esos logros como tales tenía un sentido muy particular en ese momento y por eso, o bueno, no solo por eso, pero fue uno de los elementos claves de ese proyecto. Otro ejemplo de esta misma uso o aprovechamiento de la memoria para reivindicar o concientizar es un proyecto muy grande a nivel mundial que lanzó la UNESCO en 1994 que se llama La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio. Y en este proyecto se quería construir memoria sobre la trata y esclavitud en todo el mundo para no solo recuperar esa historia que ha sido bastante pues, invisibilizada en cierta forma, sino también entender cuáles eran sus implicaciones para facilitar la reconciliación, la cooperación entre pueblos, la construcción de una cultura de paz, el diálogo, interculturalidad y el respeto a los derechos humanos. Entonces, se trae esa historia del pasado de muchas sociedades, para ponernos a pensar sobre el presente, sobre la justicia, sobre el respeto, etcétera, ¿no? Otro tipo de proyectos o de usos de la memoria pueden vincularse con aspectos de conservación y de uso del patrimonio, el patrimonio histórico, cultural de cada lugar. Por ejemplo, ha habido en País Vasco, yo sé, varias iniciativas para recuperar ciertos oficios o actividades económicas de una localidad o de un sector para reforzar identidades locales o gremiales. Hay un ejemplo en Navarra, no sé, yo no conozco un museo pequeñito, a lo mejor alguien de ustedes ha pasado por ahí, se llama la Casa Museo de los Oficios y la Memoria, y en esta casa museo, tal cual, lo que se va haciendo es la historia del cultivo de la oliva y de la producción de aceite y otros elementos que en algún momento fueron y siguen siendo parte de la identidad local. Y en este caso, esa Casa de los Oficios y la Memoria tiene objetivos no solo identitarios, sino también turísticos, urbanísticos, artísticos, económicos y socioculturales. Pues esa es otra dimensión más. Cuando me estoy hablando de estas dimensiones o usos, pensar que generalmente pueden combinarse, nunca son así como tajantes, ¿no? Otro tipo de iniciativas de memoria pueden enfocarse en procesos de integración y de cohesión social. Por ejemplo, hace unos años, un colectivo que se llama Ant Espacio, en Bilbao, comenzó a desarrollar un proyecto en torno a la memoria de Iturribide o Iturrialde. Entonces hicieron una serie de intervenciones en la calle y también hicieron unos espacios para que las vecinas y vecinos que vivíamos allí o que habían vivido allí, yo vivía allí, pudiéramos compartir cómo era habitar el barrio, cómo había sido en distintos momentos, qué había pasado, no sé, durante la guerra, durante las inundaciones, qué pasa ahora cuando era una calle donde transitaban autos, el cine que desapareció. Una memoria sobre esa zona de la ciudad y
estas personas que estuvimos en esos talleres y en ese proyecto, pudimos, por supuesto, aprender historias y anécdotas, pero ese recordar qué había pasado en esta esquina o cuando se escapó, no sé, salió corriendo un caballo en la Plaza Nueva y una serie de historias, nos ayudaron para conocernos primero, porque no es algo que solíamos hacer, conversar con cualquier vecina o vecino, colaborar en un proyecto, pensar ese barrio mucho más diverso de lo que fue hace unas décadas, pero pensar como en otras formas de ser vecinas o vecinos, de habitar ese lugar desde otros referentes para, digamos, las personas, comillas, recién llegadas, nos interconectamos entre nosotras y con el lugar de otra manera, implicarnos con él, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Y por último, que voy a decir en este momento, un uso muy importante de la memoria puede implicar aspectos de justicia y derechos humanos. Y esto ya nos va acercando más al tema central de las jornadas, ¿no? Son cosas que se presentarán en todas las demás comunicaciones. Y decir que la memoria está muy vinculada, aunque como ya lo dije, no solo, a aspectos relacionados con acontecimientos atroces y vulneraciones de derechos humanos que muchas veces deberían de ser atendidas en tribunales y reparadas. Por ejemplo, las miles de víctimas del Cono Sur o de los otros muchos genocidios, guerras, conflictos armados, regímenes de segregación racial, esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Que son recordados en mayor o menor medida y de distintas formas, y ese recordar es fundamental en la búsqueda de verdad y justicia. También de la mano de esta idea de la memoria como vinculada a la lucha por la justicia y los derechos humanos, cada vez más hay una especie de consenso mundial y político de que recordar y reflexionar, esta clave es muy importante, recordar y reflexionar sobre un pasado común y sus legados es una herramienta para concientizar, para erradicar prejuicios, erradicar la discriminación, y por eso cada vez es más frecuente que haya espacios para, comillas, aprender del pasado. Y esto sucede tanto en sociedades que están en situación de posconflicto, saliendo de un régimen autoritarista, en transición a la democracia, pero también en sociedades democráticas, en donde lo que se quiere es reforzar ciertos valores o ciertos principios éticos, pues se considera que esos espacios para aprender del pasado pueden contribuir a promover el cambio social, la integración, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas funciones de las que hablaba son algunas de las funciones con las que pueden tratar de cumplir los proyectos y políticas de la memoria. Y esto que estoy diciendo es importante porque hace un rato, bueno, cuando empecé hablando de Bilbao o de otras formas de recordar, con muchos de los ejemplos que venían ahí, las estampillas de correos, los, no sé, los archivos, etcétera, no necesariamente son políticas de memoria, esas son prácticas que ejercemos las sociedades porque las sociedades recordamos, creamos distintos marcos para darle sentido a ese pasado, distintos elementos que nos los recuerdan, pero en los últimos años se han desarrollado de manera específica proyectos y políticas de memoria donde se intensifica este uso y donde tiene una dirección específica, como todos los proyectos en los que acabo de hablar, ¿no? La idea es aprovechar ese pasado, reflexionar sobre ese pasado, extraer lecciones de él. Y creo que estos ejemplos que planteo van dando idea como del potencial que tiene la memoria para pensar si contribuye a crear o no una sociedad plural, o una sociedad más democrática, o una sociedad más justa. Y esto funciona cuando así se quiere. Si no se quiere, no. Eduardo Galeano escribió que para que las infamias puedan ser convertidas en hazañas, hay que romper la memoria. La memoria del norte se divorcia de la memoria del sur. La acumulación se desvincula del vaciamiento. La opulencia no tiene nada que ver con el despojo.
Así, los relatos nacionales de muchos países europeos han olvidado o silenciado las violencias y vejaciones cometidas, celebrando el heroísmo de sus acciones y recordando de manera muy parcial y muy sesgada sus empresas coloniales. Las memorias de los grupos predominantes, llenas de olvidos, suelen tener mucha mayor difusión y consolidación. Es un tema que voy a tratar un poco más adelante. Ahora también hay que enfatizar que la memoria, en tanto construcción social, está sujeta al momento histórico y al contexto particular en que se produce. He dicho varias veces, es una práctica social, es un producto social, pero no me voy a cansar de decirlo. Está vinculada a cada momento y a cada contexto y a cada sociedad. Entonces, volviendo al tema de las memorias coloniales, en este verano fue maravilloso ver a raíz del movimiento de Black Lives Matter, que se empezó en Estados Unidos en junio, pero que se esparció por muchísimas ciudades de muchos continentes, nos indica que las sociedades ya no están dispuestas a que se obvie la injusticia que supuso la esclavitud o la segregación racial, por ejemplo, ni que se glorifique a personajes históricos vinculados a ellas, por más prominentes que hayan sido, como es el caso del rey Leopoldo, que sus estatuas fueron derribadas o removidas en varias ciudades de Bélgica, por ejemplo, entre muchos otros héroes patrios que había por allí rodando, ¿no? Esto nos habla de que hay unas condiciones sociales que en este momento hacen posible resignificar algunos relatos, cuestionar o rechazar algunas versiones del pasado o a los personajes que las representan, y también pues que hay un cambio de valores o de símbolos relacionados a eso, ¿no? A esas cosas que nos están recordando nuestro pasado glorioso. Hace unas décadas, yo al menos, y creo que no soy la única ingenua, que no nos podíamos imaginar que la ciudadanía de muchos lugares del mundo se iban a volcar a derribar a los monumentos de sus ciudades, ni tampoco que iban a desafiar a sus museos. Los museos en general son instituciones muy legítimas en las sociedades, muy apreciadas, etcétera. Pero esto que estamos viendo, o sea, siempre ha habido críticas, pero esta como crítica social, un cuestionamiento público en los que desafían a sus colecciones, cómo se formó, por qué las formaron, quiénes los dirigen, qué sesgos tienen, exigiendo y logrando, que eso es algo como la parte más novedosa, que haya restituciones, repatriaciones, revisiones, reestructuraciones, que renuncie la directora de tal, etcétera. Todo esto sucede hoy porque se han ido afianzando derechos, al mismo tiempo están en riesgo, siempre están como que sí y no, pero hay que seguir luchando porque sigan ahí. Pero se han afianzado también ideas sobre lo injusto y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, como la esclavitud o el racismo. Se ha difundido conocimiento histórico sobre las implicaciones de tal o cual hecho, como la esclavitud y sus efectos, por ejemplo, y se ha sensibilizado a la población a través de la circulación de otras voces y de otras subversiones. Me gusta llamarla así en los dos sentidos de la palabra. Pero bueno, hay otras formas de interpretación y comprensión de la experiencia pasada, hay otras claves desde las que queremos trabajar o pensar o recordar como sociedad. Hay un ejemplo que voy a profundizar un poquitito más. La lámina, si es que la están viendo allí, no es muy buena. Es una exposición de las mujeres en la ESMA, en Argentina, en Buenos Aires, que se llevó a cabo el año pasado. Y la ESMA, si lo saben, lo digo, bueno, fue un centro de detención y tortura clandestino durante la dictadura en Argentina. Y es digamos, de los centros paradigmáticos, está ahora musealizado, también está habilitado para seguir haciendo investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, y ha sido como, bueno, un ejemplo de cómo se ha luchado y construido por la memoria, es un lugar de memoria. Sin embargo, el año pasado hubo esta exposición de mujeres en la ESMA y respondía a varias críticas de mujeres que habían estado y sobrevivido en ese lugar y de mujeres feministas que decían que ese discurso que estaba planteado ahí estaba invisibilizando a las mujeres y específicamente sus experiencias y las formas de violaciones a los derechos humanos a las que habían sido objeto en ese lugar. Y entonces nos
sé si se alcanza a ver, pero un poco en la entrada era cuando un museo no habla o cuando no dice lo que tiene que decir. Y esta intervención que hicieron en el museo fue una intervención temporal, luego no sé qué van a hacer, o sea, hay un proyecto para volver como a rehacer un poco el museo, pero esta exposición temporal consistió en intervenir los carteles que había siempre normalmente corregidos así, como tachar la tarea y poner encima donde faltaban conceptos o a veces simplemente poner detenidos, detenidas, como una manera de señalar ese sesgo y esa omisión y esa importancia de incluir esas otras voces, ¿no? En la construcción de sociedades basadas en la democracia y los derechos humanos, la memoria social, lo estoy diciendo, es una esfera fundamental, porque esos relatos sirven de asidero a las identidades colectivas o de inspiración para superar periodos de crisis, orientar el rumbo de proyectos comunes, etc. Y son parte de interacciones políticas que buscan moldear a la sociedad en la medida que buscan que la sociedad entienda qué pasa con ella, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Entonces, la memoria social es una arena en la que hay distintos grupos que interactúan, tienen diversos relatos, tienen diversas visiones sobre el pasado y formas de interpretarlo. Y muchas veces eso genera conflictos. Entonces, se habla, hay un término que se dice las luchas de la memoria o las luchas por la memoria, porque esta visión tiene que competir, por decirlo de una manera, con esta otra. Ok, gracias, María. Voy a saltarme un poquillo. Hay un concepto de Celia Morós que dice que para entender la igualdad como principio político que basa a la sociedad, supone que cada persona o cada grupo social puedan establecer una relación de homologación. Dicho de otro modo, ubicarse en un mismo rango de cualidades, en un mismo tipo de sujeto o de grupo, que son diferentes pero equivalentes, no desiguales. La equivalencia o igual valor, independientemente de sus características específicas, supone que esas personas o grupos tengan además equifonía, voz, y equipotencia, posibilidad de tener voz y que sea escuchada. Entonces, este concepto me gusta porque pensar en la memoria como un recurso simbólico es también pensar, como es un proceso y una práctica social, que es un recurso que está, digamos, distribuido y es usado de manera desigual. Los grupos que tienen más poder tienen más posibilidades de relatar, expresar, construir, transmitir sus memorias, y los grupos con menos poder, como es el caso de las mujeres y otros grupos subalternizados, tienen muchísimas más dificultades o menos recursos para poder posicionar sus relatos, sus voces, etc. Entonces, si una sociedad es patriarcal, la memoria que va a construir, pues sostiene esa idea patriarcal. Y por eso, por eso es importante que las feministas, y lo estamos haciendo, pero cada vez más, podamos contribuir a formar esos otros imaginarios, a transmitir esas otras voces, esos otros significados, para poder no solo tener una presencia, porque normalmente no la tenemos o la tenemos de manera muy sesgada, pero sino también para poder proponer otros referentes desde los cuales pensar nuestras versiones, nuestros valores, etc. Me voy a saltar una gran parte de esto porque quiero llegar a un par de ejemplos que tienen que ver específicamente con los contenidos relacionados con la violencia de género. Entonces, no sé si Tamara me estás escuchando y si podemos saltar hasta las láminas 31 y 32, y si no, bueno, pues sin láminas. Pero me interesa, antes de cerrar, porque se me está acabando el tiempo, enfocarme en que así como planteé hace un rato de muchos tipos de intervenciones para explicar qué es la memoria y esos proyectos políticos para los que puede servir, decir, como lo estaba diciendo, que la memoria puede ofrecer referentes más o menos democráticos, más o menos igualitarios, más o menos plurales, más o menos abiertos,
Es la de la plaza, la de Bilbao y Basauri, perdón, es que me está preguntando Tamara que cuál es la lámina 31. Es una noticia del periódico sobre Basauri y la plaza 25 de noviembre. Perdón, retomo. Entonces, esa memoria puede ofrecer distintos referentes. Algo que puede ofrecer también son contenidos específicos relacionados con la lucha contra la violencia de género. Hay un ejemplo que siempre me gusta mucho contar, que son las conmemoraciones y las creaciones de sitios de memoria relacionados, en este caso, con la violencia de género o con hitos del feminismo. Y una es la instalación en el calendario conmemorativo del 25 de noviembre, como Día contra la Violencia contra las Mujeres, y construcción de plazas o monumentos que nos recuerdan esta fecha, a su sentido y a sus víctimas. En País Vasco ha habido una iniciativa muy grande y ha habido otras, se está viendo otras. En 2010, cuando la Asamblea de Mujeres de Vizcaya desplegó un esfuerzo enorme de incidencia para poder lograr que la plaza existiera en Bilbao, esta buscaba ser un lugar de recuerdo de las víctimas, pero, y esto es muy importante, también ofrecer un recurso a la ciudadanía para comprometerse activamente con el rechazo a la violencia machista. Es decir, en este lugar no estamos de acuerdo con esto, no nos gusta, esto no es un valor para nosotras, etcétera, ¿no? Otro ejemplo que ha habido en distintos lugares del mundo, bueno, aquí voy al caso de Chile, son placas que se han instalado en unas prisiones que hubo durante la dictadura, unas prisiones del Buen Pastor, para indicar que en este lugar concreto se cometieron abusos contra las mujeres durante la dictadura. O también se han instalado otras cosas más complejas, como el Camarín de Mujeres, una dependencia en el Estadio Nacional en Santiago, donde también hubo mujeres detenidas y torturadas en los primeros días tras el golpe de Estado. Y en ese camarín se puso una placa, una exposición fotográfica, una obra artística, y querían, por supuesto, recordar a las mujeres que estuvieron ahí, pero además lo que querían era compensar. Decía, cuando la inauguraron hace un año y medio, superar el olvido y la menor reparación que hemos tenido las prisioneras políticas, decían las mujeres que los impulsaron. Y también querían completar la historia, o sea, decían contribuir a la verdad y a la justicia, relevando una expresión política de la violencia de género y la importancia del respeto a los derechos humanos. Otro memorial que me interesa hablar, ya sé que estoy sobre el tiempo, María, dame un par de minutos, es el memorial a Lesbi Berlín Osorio. Este memorial está en la Ciudad de México, pero está dentro de la Procuraduría General de Justicia. Y no es Lesbi, es una chica que fue víctima de feminicidio, asesinada en 2017, y este memorial no está dedicado a Lesbi, o sea, se llama Lesbi Osorio, pero es una especie de dedo admonitorio, un memorial que sirve para recordarle a las instituciones públicas que deben de cumplir con su deber. Es un dedo admonitorio para las instituciones de seguridad y de justicia que actuaron negligentemente. Fue un caso de un feminicidio. Primero habían dicho que la chica se suicidó, la investigación se hizo muy mal, hubo muchos obstáculos, hubo un proceso de revictimización, y por eso se hace este monumento allí. Es como una denuncia pública, y cuando se instaló se hizo una disculpa pública. La encargada de la institución pidió disculpas a la familia y también hizo un compromiso institucional, una declaración de actuar de manera para actuar de manera adecuada, ¿no? Entonces, este memorial me parece muy relevante porque nos pone como en otra lógica. Hay otro proyecto que es una exposición en Nigeria, y en este caso también es una exposición sobre temas que quieren contextualizar y recordar temas, por ejemplo, como el abuso infantil, particularmente de niñas, trabajo infantil, esclavitud sexual, matrimonio infantil y matrimonio forzoso, pero también, además de querer que la sociedad confronte estos temas, ofrecen otros modelos de esperanza. Entonces también están las mujeres que son exitosas, mujeres que contribuyen a la paz, mujeres que contribuyen al cambio, con la idea de motivar a las personas para que quieran cambiar el status quo. Entonces, con esto voy cerrando. Sabemos que hay una variedad
y amplitud de posibilidades, de usos y de conexiones de la memoria para recordar a las víctimas, para enfrentar la violencia, para confrontar a la sociedad, para visibilizar lo que está sucediendo, una situación, para dignificar a las víctimas, que es otro tema que ya no me dio tiempo de entrar, y también para denunciar hechos, pero denunciarlos con una incidencia social y para hacer un logro específico. Cuando estaba toda la discusión por el aborto con la ley Gallardón en 2015, Memorandra, una organización feminista de Rentería, hizo un proyecto para recordar cómo había sido la lucha por el derecho al aborto en los años 70, hicieron un espacio de intercambio intergeneracional, compartieron experiencias, etcétera. Entonces, era una manera de alimentar el debate contemporáneo, traer lo que había pasado hace 30 o 40 años, tenía que ver con alimentar este debate que hicimos antes, que no hicimos ahora, etcétera, ¿no? Y también, por eso digo que hay una incidencia social y también una política, o sea, acabar con la negligencia de las instituciones de justicia o directamente conseguir justicia y reparación, que supongo que Nerea podrá entrar más con este tema para que yo ya pueda callarme. Disculpa porque voy un poco tarde, pero bueno, agradecer, y en el espacio de preguntas y respuestas podremos conversar un poco más. Es que ricasco. Voy a pasar la palabra ya a María Naredo para no darles más tiempo de todo lo interesante que nos están contando. María nos va a hablar de un análisis jurídico del derecho a la reparación de las violencias machistas. Contaros de ella que es licenciada en Derecho, fue abogada defensora de los derechos de las mujeres y desde 1998 ha realizado investigaciones sobre violencia machista, discriminación y derechos humanos. Entre 2003 y 2007 coordinó en el Estado español la campaña de Amnistía Internacional No más violencia contra las mujeres. Desde 2004 hasta la actualidad ha colaborado tanto con Amnistía Internacional como con otras organizaciones en acciones de monitoreo de la legislación española frente a la violencia contra las mujeres. Ella, como jurista especializada en género y derechos humanos, ha investigado e impartido formación sobre el alcance jurídico e institucional del derecho a la reparación de las víctimas de la violencia machista. Actualmente es asesora en el Gabinete del Ministerio de Igualdad, desde donde ha trabajado la incorporación del derecho a la reparación en el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Os dejo con ella y luego nos encontramos para las preguntas. María, un placer. La palabra y el micro es tuyo. A ver qué tal te escuchamos. Muy bien. Egunon, buenos días. ¿Me escucháis bien? Yo también escuchaba bien a María. Bueno, pues lo primero, desde luego, es agradecer muchísimo a Mugarik Gabe el haber organizado estas jornadas y haber contado conmigo para participar en las reflexiones, ¿no? Yo, desde luego, creo que las jornadas sobre memoria y reparación siguen siendo algo absolutamente fundamental en el Estado español y, bueno, yo creo que en general, ¿no? Porque a pesar de que siempre reivindicamos, ¿no? Y yo creo que ya desde hace tiempo es más habitual, ¿no? el hablar de la violencia machista o de las violencias machistas como una grave violación de derechos humanos, y lo cual tiene unas consecuencias, evidentemente, ¿no? En términos de magnitud, de prioridad y también de alcance de responsabilidades. Y entre estas responsabilidades, uno de los pilares del marco de obligaciones de derechos humanos en lo relativo a las víctimas de violaciones es el derecho a la reparación. Por lo tanto, la obligación del derecho la obligación del Estado de ejercer este derecho o de cumplir con esta obligación significa mucho, pero yo creo que también es importante recordar, y por eso la importancia de estas jornadas, que hasta hace bien poco la reparación venía estando ausente y en gran parte sigue estándolo de lo que tiene que ver con el marco de obligaciones y incluso interpretativo sobre la respuesta a las violencias machistas, ¿no? En este sentido, creo que, pues que es importante, desde luego, no solo reivindicar el derecho a la reparación, sino también ese enfoque feminista desde el que tiene que ser leído, interpretado y aplicado.
Yo en mi presentación haré referencia, por supuesto, a esta lectura o a este enfoque feminista del derecho a la reparación. También plantearé, bueno, pues la importancia de reconocer los 4 elementos del derecho a la reparación, no solamente como en ocasiones en el Estado español se reconoce, pues sobre todo el derecho a la indemnización, con todas las trabas que veremos, o el derecho a la recuperación, sino muy importante todo el elemento simbólico del derecho a la reparación, que entronca absolutamente con el título y el objeto de las jornadas, que es la memoria, ¿no? Por eso decía que son tan importantes las jornadas y es tan importante hablar de memoria y reparación, porque todavía sigue habiendo esa invisibilidad del derecho, pero que parte, por supuesto, de 2 elementos o dos ámbitos de invisibilidad que acompañan a las víctimas de las violencias machistas y a las violencias machistas y a las organizaciones que están también ahí haciendo activismo en este tema. Bueno, son 2 cuestiones fundamentales que yo le llamo la doble invisibilidad de los impactos y de las voces, ¿no? De los impactos en el sentido de que se sigue sin reconocer el grueso de los impactos de las violencias machistas, se reconoce muy poquito la punta del iceberg, la parte más física, los asesinatos, pero todo un amplio elenco, ¿no?, de impactos, de derechos vulnerados, de derechos truncados, están ahí todavía pendientes de aflorar y de reconocer, ¿no? Por otro lado, y en ese sentido quería, bueno, daros una información que para mí es interesante, ¿no?, porque es el primer paso o uno de los primeros pasos en la visibilidad de los impactos, es que por primera vez la macroencuesta de violencia contra las mujeres del Ministerio de Igualdad, de la Delegación del Gobierno de Violencia contra las Mujeres, de 2019, que se ha presentado ahora en 2020, por primera vez desde que la primera macroencuesta fue en el año 99, hay un módulo sobre consecuencias de las violencias machistas para las mujeres. Y en ese módulo encontramos un dato, por ejemplo, como que las mujeres que han vivido una violación tienen 6 veces más de posibilidades de tener pensamientos de suicidio, ¿no? Son cuestiones fundamentales para, como digo, aflorar, visibilizar y tener presentes los impactos, porque sin eso y sin las voces va a ser muy difícil garantizar la reparación. La reparación, desde el enfoque feminista, evidentemente también tiene que ver con entender que las violencias machistas y los impactos de estas violencias están afectadas por un doble componente que no afecta a otras violencias y a otras víctimas, como son el componente de discriminación, no solamente en el contexto de la violencia, sino también en el contexto de la salida de la violencia. Y por otro lado, la violencia institucional vivida por las víctimas en su proceso de salida, es algo fundamental también, y visibilizar estos impactos, no de una manera aislada, sino entroncándolos con estos 2 elementos, es algo también fundamental. Por tanto, el enfoque feminista del derecho a la reparación supone, por supuesto, contextualizar estos impactos y también exigir la transformación de los mismos como parte de la obligación del Estado de garantizar la reparación. Y en ese sentido me parece importante trasladaros la evolución que ha habido en el marco internacional de derechos humanos, que ha venido sobre todo, desde luego, en gran parte por la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, y que ha ido de alguna manera poniendo sobre la mesa que el derecho a la reparación, que digamos en términos generales supone la obligación del Estado de devolver a las víctimas a restablecer la situación anterior a la violencia y eliminar los efectos de la violencia, es decir, este restablecimiento a la situación anterior, ¿no?, esta restitución en violencias machistas y en víctimas de graves violaciones de derechos humanos con componente machista o de género, no es suficiente. Esto no es suficiente para que el Estado cumpla con el derecho a la reparación. En el caso de las violencias contra las mujeres, y esto lo dice clarísimamente la sentencia del campo algodonero, la sentencia del caso González y otras de 2009 de la Corte Interamericana, precisamente hay que pasar del concepto restitución al concepto transformación. Las reparaciones, como dice la propia sentencia, deben tener una vocación transformadora
de la situación que las produjo, de la situación de discriminación estructural, pero también agravada en determinados ámbitos o en determinados sectores de mujeres. Y esta transformación, o sea, esta vocación transformadora debe tener un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo de la situación y de la realidad de las mujeres. Con lo cual, en este sentido, a mí me parece fundamental este llamamiento y esta interpretación que, bueno, como digo, lleva más de 10 años estableciéndose y planteándose desde el ámbito de la jurisprudencia del sistema de derechos humanos, y tiene, bueno, que ver con que la reparación no es solo una restitución, es una corrección, es una transformación, y no solo es individual, sino que también es colectiva y estructural. Esto, digamos, a grandes rasgos, sería el marco, ¿no? El marco del derecho a la reparación, ¿no? o la gran obligación, desde la cual, o a partir de la cual cuelgan toda una serie de obligaciones centrales, obligaciones específicas centrales, para entender si realmente se está cumpliendo con el derecho a la reparación para las víctimas. Son una serie de elementos, yo les llamo 4+1, porque no son solo los 4 elementos de los principios y directrices de 2005 de Naciones Unidas, sino también hay otro elemento, que es el de rendición de cuentas, que también ahora mencionaré, ¿no? Entre estos 4 elementos están, en primer lugar, la compensación o indemnización, compensación económica, la indemnización. Por otro lado está también la recuperación, la restitución, la satisfacción, que es, digamos, la difusión de la verdad, que es tan importante en este aspecto, y las garantías de no repetición. Yo, por empezar por la compensación o la indemnización, creo que aún en el Estado español existen grandísimas dificultades para que las víctimas de graves violencias o de violencias contra las mujeres, no solo, por supuesto, feminicidios, también violencias sexuales u otras violencias, reciban una indemnización acorde al daño sufrido, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que es las gafas, digamos, de la justicia patriarcal por las cuales se mide ese daño, ¿no? Y se mide ese perjuicio. Y aquí solo recordar la violación grupal de Manresa, creo que todas conocemos el caso de la violación de una menor de edad, que bueno, por parte fueron condenados 5 personas, 5 hombres, y lo que más llamó la atención de esta sentencia fue que se condenaba por abuso y no por agresión, pero sin embargo muy poco se habló del elemento indemnización. 12.000 euros entre cinco agresores sexuales era la indemnización que se entendía por parte del tribunal correspondía a esta víctima, ¿no? Yo, desde luego, creo que bueno, en violencias sexuales se ven indemnizaciones absolutamente ridículas e irrespetuosas, pero el caso de la de Manresa yo creo que es absolutamente clamoroso, ¿no? Por otro lado, evidentemente, la recuperación es algo fundamental, pero la recuperación, como yo he dicho muchas veces, ¿no? Esto no es un café para todas, no es 30 sesiones de terapia, esto es un reconocer que cada mujer y su proceso de recuperación o al menos de sanación emocional, bueno, pues tiene unas necesidades muy, muy concretas y específicas, y que el Estado y las instituciones, no solo centrales, por supuesto autonómicas y locales, que en muchos casos son las que se encargan digamos, por las competencias de este tipo de obligaciones, deben adecuar sus respuestas a las necesidades de las mujeres, ¿no? Esto no es un café para todas, esto es realmente un derecho, y las titulares de derechos tienen que ver satisfecho el mismo por parte de los obligados, ¿no? Por otro lado, bueno, la restitución tiene mucho que ver también con todos esos impactos tan invisibles pero tan reales de las violencias machistas, sobre todo aquellas violencias vividas durante años e incluso durante décadas, y que quedan, bueno, que dejan muchas cuestiones atrás. Muchas de ellas tienen que ver con el empobrecimiento de las mujeres, con la falta de vivienda, tienen que ver con muchas cuestiones ligadas a los cuidados, y esto, desde luego, tiene que estar en la foto, ¿no? Por otra parte, la satisfacción, el elemento de la satisfacción, que es algo fundamental y tiene que ver con la verdad, hoy día, desde luego, está en tela de juicio
especialmente, precisamente por el negacionismo de la violencia, el negacionismo del machismo, y creo que más que nunca hoy hay que reivindicar ese elemento, los homenajes, las voces, todas estas cuestiones tienen que estar más vivas que nunca, no solo desde los movimientos feministas, que por supuesto también, sino que se le exija a la propia institución, al propio Estado, que este elemento o que esta obligación se satisfaga, ¿no? Las garantías de no repetición es otro elemento fundamental, y aquí es evidente que la protección de las víctimas por parte de instancias, incluso policiales, policiales, es importante, pero es más importante todavía esa garantía de no repetición en términos colectivos o estructurales, ¿no? Y aquí hay una llamada importantísima al trabajo con hombres, al trabajo de ese sustrato de repetición de la violencia que tiene que ver con los comportamientos de los hombres, ¿no? Y por último, el quinto elemento, que digo 4+1, porque por supuesto no está presente en el documento específicamente en el documento de Naciones Unidas, pero sí está presente absolutamente en todas las recomendaciones de los comités, que tiene que ver con qué sucede cuando, además de todo esto, además de los impactos de la violencia, además de la digamos, discriminación estructural que vivía la víctima, hubo violencia institucional, hubo fallos en el sistema que llevaron a un resultado de más violencia o incluso de feminicidio. Bueno, pues aquí también este es un elemento fundamental, y es un elemento que yo quiero decir también que considero que se está imponiendo a través, por supuesto, yo creo, de los casos de litigio estratégico, como fue el caso de Ángela González Carreño, y de su fuerza y de su voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, y cuando el Tribunal Constitucional la condenó en costas y denegó como última instancia del Estado su petición digamos, de reparación por el asesinato de su hija. Ella siguió y acabó en el Comité CEDAW y logró un dictamen favorable que condena al Estado. Bueno, pues quiero hacer referencia a la condena de la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior, de las que supimos la semana pasada, por no proteger a una mujer que denunció y pidió una orden de protección y un mes después fue asesinada. Creo que es importantísimo que exista rendición de cuentas y que exista condena y reparación también por estos casos. Evidentemente, lo más importante también es que estos elementos no solamente sigan desarrollados en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema interamericano de derechos humanos, sino también que el ámbito europeo y que el ámbito estatal e incluso autonómico vaya incorporando estos elementos en su normativa y en su práctica política, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el ámbito europeo, decir que el Convenio de Estambul, como yo creo que todas sabéis, no recoge específicamente el derecho a la reparación, sí recoge los principales elementos, el derecho a la indemnización, la recuperación, incluso los recursos que debe proporcionar el Estado a las mujeres para que litiguen cuando hubo fallos e incumplimientos de sus deberes. Todo esto está en el Convenio de Estambul, pero no digamos, el concepto jurídico de reparación. Y en el ámbito estatal, ni la Ley Integral contra la Violencia de Género, la 1/2004, ni la mayoría de leyes autonómicas, salvo la Ley Navarra de 2015, la Ley Catalana de Violencias Machistas nombra el derecho, pero no lo desarrolla. La Ley Navarra de 2015 sí lo hace. Y, como os decía también en la presentación que le mandé a María y a Joana, yo ahora estoy trabajando en el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de Libertad Sexual, que actualmente está en fase de anteproyecto, se acaba de enviar al Consejo del Poder Judicial para su informe, y hay un título específico en la ley de reparación. Hay un título de reparación que, desde luego, yo entiendo que es la manera más adecuada de tratar este derecho, que es no fraccionándolo, sino nombrándolo y ubicándolo, y que los Estados sepan cuáles son sus obligaciones en el marco de este derecho o para el cumplimiento de este derecho. Y ahí estarían, evidentemente, elementos de reparación material, como por ejemplo algo importante, que es un fondo que se crea a partir de los decomisos de todos los agresores sexuales o redes de trata, explotación sexual. A partir de ahí, en ese fondo
que la idea será que sirva para poder sufragar muchos de los gastos y de los costes de la reparación específica y especialmente vinculada a graves impactos y graves abusos de las que sufren las mujeres. Por otro lado, una cuestión importantísima, que es equiparar la pensión de orfandad de los hijos e hijas víctimas de feminicidios sexuales a las víctimas de los feminicidios cometidos en la pareja o expareja. Es decir, actualmente los hijos e hijas de feminicidios fuera de la pareja o expareja no tienen derecho a la pensión de orfandad, a la prestación de orfandad. Bueno, pues con esta ley se reconoce esa prestación. Por otro lado, algo también importante, que es las garantías de no repetición, la cuestión del trabajo también con agresores, el trabajo la vinculación de la protección específica no solo a mujeres, sino también a niñas víctimas de violencias sexuales, la cuestión sobre todo importante cuando estas violencias se producen en el marco de la propia familia, ¿no? En fin, y aquí, y por supuesto también en este título se recoge el elemento de satisfacción o el elemento más simbólico y de homenaje, verdad y trabajo para cambiar los relatos de las víctimas de violencia sexual por unos relatos realmente de verdad, empoderamiento y transformación de la visión patriarcal y de la cultura de la violación. Yo a partir, digamos, de este recorrido, sí que me gustaría también reflexionar en la última parte de mi intervención de que el derecho a la reparación evidentemente no está solo, forma parte de un entramado de derechos y también de un compendio de obligaciones del Estado. Pero por eso mismo creo que es importante, ya que Mugarik Gabe ha enmarcado las jornadas en la triada de obligaciones de verdad, justicia y reparación, que son las que deben acompañar ese enfoque de derechos humanos desde el cual se habla del derecho a la memoria y a la reparación de las víctimas. Es importante también ver cuáles son los desafíos del derecho a la reparación, que yo creo que ya los hemos punteado, pero se pueden resumir, pero en el marco de los desafíos de esos otros derechos y de esas otras obligaciones, como es la verdad y la justicia, ¿no? Si los desafíos de la reparación son básicamente que no se ponen encima de la mesa los impactos con toda la digamos, la globalidad, ¿no? la amplitud que tienen en las vidas de las mujeres, con lo cual tampoco se pueden cuantificar para una indemnización, para una compensación, para una reparación material, ¿no? Si los servicios de recuperación son realmente exiguos y no engloban toda la recuperación emocional y social que las mujeres necesitan, si no existen o a veces existen con muchas dificultades posibilidades reales de vivir libres de violencias una vez que fuimos víctimas de violencia, si no existe o es difícil el reconocimiento judicial y social de lo vivido, ¿no? Que sería, digamos, los grandes desafíos de la reparación, ¿qué relación tiene eso con el derecho a la verdad y con el derecho a la justicia? Bueno, yo creo que el derecho a la verdad ahora mismo, en estos tiempos de negacionismo, pues está realmente, bueno, yo diría que amenazado, como ha estado siempre cuando hablamos de violencias machistas, es decir, la lectura patriarcal, la cultura de la violación, todo lo que eran los prejuicios que acompañaban a los itinerarios de las mujeres, estaban amenazando constantemente ese derecho a la verdad, ¿no? Por eso es tan importante seguir reivindicándolo y reivindicarlo, por supuesto, para las mujeres con denuncia, sin denuncia, con denuncia, pero que vieron frustrada la justicia, porque les sobreseyeron sus casos o porque absolvieron a sus victimarios. Y en ese sentido, creo que es importante, ¿no?, que ver, bueno, pues cómo aunque no haya justicia, puede haber verdad, y como hay verdad, puede haber reparación. Fundamental para que podamos ensanchar el derecho a la verdad y ensanchar, digamos, la puerta de entrada a las mujeres que necesitan ejercer ese derecho, pero que les es difícil desde la puerta policial y judicial,
ensanchar, como ya se ha venido haciendo, y en Euskadi, desde luego, pues, bueno, existe desde hace mucho más que en otros territorios, las puertas de entrada a las víctimas de violencias machistas, más allá de la policial y judicial, en otros ámbitos institucionales, pero también incluso en ámbitos comunitarios, ¿no? Y ahí estarían esos espacios de empoderamiento, asociaciones, pero también servicios municipales de proximidad, donde se dé ese proceso de reconocimiento y respuesta, ¿no? Donde los impactos y el relato de las mujeres cuenten y tengan una respuesta, ¿no? Con lo cual, evidentemente, en verdad yo veo muy difícil la reparación, pero sin justicia es posible la reparación, aunque es evidente que la justicia es un elemento central en el relato institucional de los hechos, ¿no? Y esa no impunidad social tiene también que ver con la no impunidad judicial. El propio proceso de justicia, claro que puede contribuir a la reparación, puede cumplir a la reparación, ser útil a la reparación, en primer lugar, visibilizando los impactos, cosa que ahora mismo, bueno, con esta lectura que en muchos juzgados se hace de las violencias episódicas y no de las violencias relacionales, de las violencias como algo aislado y no de algo contextual, pues es mucho más complejo, ¿no? Pero realmente, si en la justicia se pusiera luz a los impactos, que eso realmente es lo que supone obtener justicia, y se tratara con respeto a las víctimas y se hicieran, digamos, uso de su declaración de una manera absolutamente respetuosa, sería realmente lo que llamamos un juicio justo, y ese juicio justo podría dar lugar a una verdad. Cuando hablamos de justicia, hablamos de eso, no hablamos de punitivismo. Si queréis, en el debate podemos hablar, ¿no?, de qué es la justicia con reparación frente a la justicia punitivista. En muchos casos la justicia punitivista tiene que ver con esa frustración de la sentencia favorable que muchas mujeres acaban encontrando, una sentencia donde hay una condena para alguien que fue su victimario, pero que desde luego no supone en absoluto cubrir las necesidades que las mujeres tienen y tampoco supone que hayan aflorado esos impactos y que se haya recogido su voz y su testimonio con el debido respeto, ¿no? Total, que en mi opinión, bueno, ya para ir concluyendo, no se puede reclamar el derecho a la reparación sin situarlo. Y yo hablo de situarlo planteando que situarlo implica que el derecho a la reparación está en relación absolutamente y muchas veces es inseparable del derecho a la verdad y a la justicia y todos sus desafíos en el derecho y en el sistema patriarcal de justicia son los desafíos de los tres, ¿no? Esto implica entonces que debemos acabar reconociendo, ¿no?, que en todos los ámbitos debe existir esa mirada feminista y debe existir esa mirada de las mujeres como titulares de derechos. En algunos digamos, discursos se ha planteado que si la justicia es patriarcal, pues hagamos, digamos, desde el movimiento feminista y desde el movimiento de acompañamiento a mujeres sobrevivientes, otros itinerarios y prescindamos del de la justicia formal o el de la justicia institucional. Yo, como defensora de derechos humanos, aparte de feminista, considero que esto no debería ser, porque la justicia, al fin y al cabo, es un espacio más del sistema de servicios públicos de un Estado, es decir, es un servicio público más, igual que la sanidad o la educación, e igual que reclamamos que la educación y la sanidad pública tienen que, digamos, trabajar sin prejuicios, sin discriminaciones y con una calidad y accesibilidad. Lo mismo hay que hacer con la justicia. Pero a partir de ahí, evidentemente, también debemos seguir trabajando la reparación a pesar de la no justicia, ¿no? Yo, por último, simplemente espero que esta intervención haya servido para afianzar algo que considero fundamental, que es que seguir hablando del derecho a la reparación como herramienta de transformación, porque es lo que es. Yo considero que es una palanca de transformación de muchos más derechos y de muchas más obligaciones, pero, en primer lugar, es el más invisibilizado de los derechos y de las obligaciones en el ámbito de las víctimas de las violencias machistas y, por tanto, esa palanca permite descolocar muchas cosas y también recolocarlas después.
Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y cuando queráis estoy dispuesta en el debate a responder las preguntas o observaciones. Gracias. Es que ricasco, María, ha sido un gustazo escucharte, igual que a Luz también. Bueno, ahora vamos a aprovechar que tenemos a estas dos compas maravillosas al otro lado de la pantalla y el rato que tenemos ahora para poder charlar, discutir, compartir opiniones o preguntas que queráis hacerlas. Bueno, con el tema de las normas COVID, os cuento que Susana, nuestra compa de Mugarri, que está ahí, la de la mascarilla morada de pie, tiene el micro y con esto los cuidados, este cuidado que tenemos que tener entre nosotras, no podéis coger el micro, Susana os lo va a acercar, ¿vale? Y vamos a ir cambiando las funditas para que no haya ningún riesgo de contagios ni nada similar, ¿vale? Así que os animo a levantar la mano y a preguntar lo que queráis o compartir reflexiones o impresiones con María, con Luz y con el resto de la sala. Buenos días. En primer lugar, enhorabuena por las ponencias y mi comentario va principalmente para, creo que es María, la segunda ponente. Cuando hablamos de que hay que hacer la justicia, normalmente la víctima pasa de tener un papel protagonista a quedar relegado a un papel ni siquiera de figurante en esa película que se ha creado. La justicia, el papá Estado, decide qué es bueno para esa persona. Lo que yo quería plantear es una justicia complementaria, no alternativa, que sería la justicia restaurativa, es decir, devolverle a la víctima su protagonismo y preguntarle para ella qué es justicia. Porque a lo mejor que a su victimario le den como condena 10 años de prisión, a esa víctima no le sirve para nada. Le sirve al Estado, pero no a ella. Quizás habría que preguntarle a la víctima, ¿tú qué necesitas para sentir que se ha hecho justicia y qué necesitas para sentirte reparada? Y repito, sería algo complementario, nunca alternativo. Gracias. Claro, sí, encantada. Bueno, es muy interesante, ¿no? La pregunta sobre el papel de las víctimas en la justicia. Sí, es evidente que es que el rol del sistema de justicia, pero muy especialmente, yo quiero siempre hacer referencia a que no todas las víctimas tienen ese rol en el mismo sistema de justicia, sino que las víctimas de violencias machistas se les asigna todavía un rol más infantilizado, más secundario y muchas veces carente de credibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente esto interpela en primer lugar al sistema formal, al sistema de justicia, que desde luego hay que seguir reivindicando esa ausencia de prejuicios y ese trabajo para establecer canales siempre yo hablo de las 3 R's, ¿no? Reconocimiento, respeto y restitución. No se pide más. Yo creo que las víctimas de violencias machistas, en todos los casos que yo he conocido, acompañado y por supuesto apoyado, las mujeres, como tú dices, ¿qué es para ellas la justicia o qué es para nosotras la justicia? Bueno, evidentemente cada cual tiene una visión de la justicia, pero hay patrones que se repiten y desde luego los patrones que se repiten tienen mucho que ver con ese respeto no obtenido en las sedes judiciales, también incluso antes en las policiales, pero en su itinerario y muy especialmente en el judicial. Y eso, desde luego, tiene que cambiar. Y esto no puede estar en una sede alternativa. Otra cosa es que yo creo que también hay otra cuestión fundamental, y es que si en la sede judicial o el ámbito de justicia se ve absolutamente abierto y complementado, y ahí yo creo que es donde entronco con tu reflexión, es decir, la justicia permeada, porque la justicia al fin y al cabo pues está demostrando que sabe bien poquito de las necesidades de las víctimas de violencias machistas. Si se permeara a otras instancias, ni siquiera a asociaciones de mujeres, que también, o organizaciones que acompañan a las mujeres, a las sobrevivientes, pero incluso, aunque solo sea en el plano institucional, a otras instituciones municipales, de las diputaciones, que están trabajando con las mujeres, con el componente emocional, apoyándoles en sus procesos de restitución. Eso sería realmente alternativo.
Es decir, que la justicia se dejara permear por todo esto y al final las mujeres no aparecieran solas ante el peligro, siendo preguntadas, porque yo creo que eso tampoco descontextualizado no sé si sirve para mucho, pero sí esa entrada de todos estos elementos que tienen que acompañar al proceso de justicia, por supuesto desde una visión mucho más restaurativa que punitivista. Es que ricasco, María. Yo creo que sí. Vale. Nada, daros las gracias por las ponencias. Yo tenía una pregunta para Luz, porque bueno, me ha parecido súper interesante toda la exposición y la cantidad de ejemplos, además, que nos has traído, pues de esos proyectos y políticas, ¿no? Ya hemos visto que hay un montón de posibilidades para poder, pues, visibilizar, dignificar, denunciar, bueno, pues para poder hacer toda esa serie de cosas, pero sí que, o sea, has traído muchos ejemplos, pero me parece que igual no hemos hablado mucho de los procesos, ¿no?, para poder llevar a cabo todos esos proyectos. Entonces, no sé si podrías, pues bueno, hablar un poquito más de eso, incluso pues igual dar algún ejemplo que te pueda venir a la cabeza que te parezca interesante, o sea, para hablar un poquito más del proceso más que de los resultados, ¿no?, de esas acciones, intervenciones, bueno, memoriales, placas, hemos visto que hay un sinfín de posibilidades, ¿no?, pero me gustaría saber si nos podrías hablar un poquito más de todos esos procesos de elaboración que han tenido como resultado esas acciones más visibles, ¿no? Gracias. Bueno, disculpen el bombardeo de ejemplos e imágenes, pero a mí me gustan porque me abren ese horizonte, ¿no? Y bueno, voy a tratar como la pregunta por los procesos es bastante amplia y a lo mejor decir, por un lado, efectivamente, como a través o atrás de todas esas iniciativas, proyectos, políticas, etcétera, de las que mencioné su existencia y de otras muchas, o sea, sí reconocer que hay una gran cantidad de actores o grupos que están detrás de ella. O sea, primero, intento siempre que los ejemplos que planteo tengan como distintas escalas. O sea, el que les conté de Iturribide, o sea, era un proyecto pequeñitito que surgió de una iniciativa de un grupo cultural, así, de un grupo cultural que además son 3 personas, ¿no? 3 personas que logran involucrar a otras. Y hay otros proyectos que son políticas de memoria nacionales o estatales o incluso proyectos internacionales como la exposición de Nigeria, de las mujeres en Nigeria, que está dentro del proyecto de Naciones Unidas con la ruta del esclavo. O sea, cuando menciono esto, porque es importante decir que hay colectivos muy pequeños, autogestionados, que también hay actores sociales, civiles, políticos, culturales, de todo tipo, que están implicándose o implicados en estas distintas iniciativas y proyectos de memoria. Y bueno, lo que estábamos diciendo ahora, puede haber proyectos que buscan tener un impacto comunitario y hay otros que ya se establecen como una política de memoria o para la memoria que tienen impulso a nivel local o nacional o mundial, ¿no? Entonces, primero pensar en eso para poder hablar de los procesos. Yo he tenido oportunidad de participar promoviendo o animando o siendo parte de la coordinación de algunos procesos, por ejemplo, en País Vasco, en Eibar y en Errentería, estuvimos Zaida Fernández y Sabina Lafita y yo como animando unos procesos de recuperación de las huellas de las mujeres en los procesos de industrialización, en ambos casos, en Errentería y en Eibar, con lógicas parecidas, pero objetivos un poco distintos y demás. Y en ese caso, por ejemplo, lo que yo puedo contar es que las iniciativas surgieron de instancias como la Mesa de la Mujer o el área de igualdad de cada ayuntamiento y se iba convocando a grupos de mujeres de manera abierta que quisieran participar, que se fueron formando. A veces había espacios como muy formales por cómo dirigir la participación, o sea, la escuela de empoderamiento o el grupo tal, y otras veces son iniciativas como
a la comunidad, quien quiera venir participe, ¿no? O sea, en esos canales de cómo convocar. Y lo estoy diciendo así porque es importante luego finalmente que se genere un grupo, o sea, ese grupo que es el que va a recordar conjuntamente, a contrastar, a decir sus voces, a decir sus experiencias. Yo ahora cuando escuchaba a María y pensaba en esas, o sea, cada uno de esos casos de los que ella habló, de esa sentencia, de esa víctima que acompañó, etcétera, justamente en los procesos de memoria lo que hacen se ponen en colectivo, se hace ese relato conjunto donde ya no es el caso fulano, sino lo que está detrás de esa serie de casos, de esas experiencias de discriminación, de violencia, de justicia, de exigir verdad o lo que sea, ¿no? Y entonces es esa parte del colectivo, de ese grupo que estamos diciendo que Iturribide significa esto o representa esto, o que la industrialización y las luchas de las mujeres significaron tal, y en esos procesos se van, pues ahí es donde yo digo se construye la memoria, no digo que se reconstruye ni que se recupera ni nada, porque no es como una pieza arqueológica que excavas, ¿no? Sino que se construye en el diálogo. Y pues no sé, había, por ejemplo, en algunos de los procesos estos en que participamos, que no todo el mundo estaba de acuerdo sobre que fuera súper importante hablar de tal cosa, no sé, sino, o no todo el mundo lo había vivido igual, o no todo el mundo recordaba exactamente lo mismo. Entonces, en ese proceso de conversar y de, bueno, pero al final, ¿por qué es importante hablar de cuando la sirena de la fábrica tocaba y salían todos los hombres con sus monos y luego las mujeres lavábamos los monos de todos los trabajadores? ¿Eso es importante, sí o no, y por qué y para qué? Entonces, en el sí o no y por qué y para qué es donde se construye, ahora sí, la memoria, o sea, ese significado que le vamos a dar a eso que pasaba, o para unas o para otras no. Y con eso luego la cosa es cómo, ya que tenemos un relato, cómo lo compartimos, cómo lo instalamos en el espacio público, cómo hacemos extensivos estos sentidos que estamos teniendo o interrogando o planteándonos. Y por ejemplo, vuelvo a este caso de Éibar, decidieron, bueno, fue interesante, por ejemplo, voy a abundar un poquito más, en el caso de Rentería, es un lugar en donde tienen un archivo, parte de muchos archivos vascos están ahí, el sonoro y archivos de investigación, y entonces, por ejemplo, era muy importante que el material que se generó quedara en el archivo municipal, o sea, de la villa, tenía que estar ahí en el archivo porque es algo referente para la gente de ahí, ¿no? A diferencia de Éibar, en donde además tienen su diario, sus programas de radio, sus programas de no sé qué, a lo largo de todo el proceso nos estuvieron haciendo a nosotras, las coordinadoras y a las participantes, entrevistas, una foto aquí, una foto acá, y después se hizo una exposición y se hizo un libro, porque tiene que ver con las cosas, o sea, una exposición allí en donde hay un museo de la industria era muy importante también, ¿no? Entonces, esos procesos siempre están generándose, o sea, no hay como ni una receta, ni un solo camino, sino que van construyéndose en relación con el contexto en el que surgen, las condiciones que hay, las cosas que son importantes y también las posibilidades, ¿no? Yo el año pasado estuve participando en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile, haciendo un diagnóstico de género de la muestra permanente, y pues fue un proceso, o sea, en este sentido de decir, este es el relato, queremos saber, o sea, estamos seguras que no nos representa o que hay muchas voces que no están ahí, y el proceso fue, empecé, digamos, yo con un cuaderno y fue ir sumando gente, hasta que pudimos, pues eso, hacer un contraste, poner elementos históricos, o sea, ahí implicó, por ejemplo, aspectos de investigación histórica para saber no solo qué nos acordamos, o sea, qué pasó, qué está documentado, qué otras cosas
nos dicen o cómo releemos eso que está documentado y hacer, bueno, en este caso se trató de un diagnóstico que habrá después una intervención en el museo mismo, ¿no? No sé qué más pueda decir sobre los procesos, porque son, insisto, cada uno muy amplio y también las cosas que quieres obtener después influyen mucho en cómo se gestiona ese proceso. O sea, si quieres tener una placa, pues es, digamos, relativamente fácil llegar a una placa, ¿no? Entre comillas, relativamente fácil. Si quieres más bien tener otros procesos de diálogo social o una incidencia jurídica o, no sé, hubo en Canadá, a partir de la masacre que hubo en Montreal en el 89, por ejemplo, uno de los ámbitos de incidencia que se propusieron fue cambiar la legislación para el control de armas, la venta y el uso de las armas, ¿no? Entonces, pues era un objetivo muy particular que implicaba una serie de medidas. No sé, si me hacen preguntas más concretas, igual se me ocurren otras cosas. No nos ha dado una receta, que sería estupendo, pero nos ha dado muchas claves para estos procesos de construcción de la memoria colectiva. ¿Y más preguntas? ¿Ahí hay otra mano? Bueno, gracias por las exposiciones. Una pregunta, Luz. Tú nos has hablado de lo que son las iniciativas para crear. También hay iniciativas, me gustaría conocer tu opinión, de aprovechar, digamos, los símbolos ya existentes en las ciudades. Por ejemplo, a raíz de las movilizaciones en México se ha dado mucho debate sobre las pintadas en el Ángel de la Independencia, o en El Salvador solíamos hacer el 25N, ponerle a la chulona que se decía que era la estatua de la justicia, un antifaz y una leyenda de que no veía la justicia para las mujeres e iniciativas semejantes. Y a María, quería preguntarte, cuando hablabas del impacto y las voces, ¿no?, como elementos invisibilizados para la reparación, ¿hasta dónde, si en las iniciativas o en lo que sí existe de reparación, hasta dónde llega también a ocuparse de otras víctimas, ¿no? No solamente de la mujer que está sufriendo la violencia, ya están reconocidos sus hijos e hijas, pero estos impactos también están en el resto de la familia, en el entorno de las mujeres, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Asun Casasola y toda la pelea por su hija es un ejemplo de hasta dónde llegan los impactos y las voces del entorno que rodea a esa mujer que está sufriendo esa violencia. Digamos, esto que se está empezando a abrir en la reparación, ¿contempla también estos otros impactos y estas otras voces? Sí, bueno, efectivamente, y por el ejemplo ya lo diste tú, hay muchísimas iniciativas que lo que quieren es hacer resignificar lo que ya está ahí. O sea, una muy evidente, además de los ejemplos que dijiste, o sea, todos los sitios que fueron, no todos, muchísimos de los sitios que fueron centros de detención y tortura en el Cono Sur ahora están convertidos en sitios de memoria, en museos, en centros de aprendizaje, etcétera. O sea, es una reconversión y una resignificación de esos espacios. Es una apuesta específica, por decir, donde aquí hubo horror, ahora hay vida, ¿no? O ahora hay diálogo o lo que sea. Donde aquí hubo violencia, ahora hay encuentro. Y de esa misma manera, pues efectivamente las fechas, no sé, el 12 de octubre, si ustedes ven la historia de cómo se ha llamado o cómo se ha renombrado en cada país. El 12 de octubre, pues no sé, antes se llamaba el Día de la Raza y ahora se llama, luego el Día del Redescubrimiento, luego el Día del Encuentro y ahora es el Día de las Naciones indígenas, yo qué sé, o sea, las personas hacemos eso, justamente algo que tenía un valor o unos referentes o unos significaba unas cosas, luego como las sociedades siempre cambiamos, queramos o no, pues vamos resignificando esas cosas que están ahí para recordarnos esas fechas, esos monumentos, y tenemos esa capacidad efectivamente de incidir, como decías, en estos monumentos en la Ciudad de México o en El Salvador, y de ponerles un contenido específico que llame la atención, o de intervenir el museo, que marque el sesgo, que denuncie, que son formas muy potentes, me parece, y que las feministas las hemos usado a lo largo de nuestros siglos de lucha. Pero sí.
Ya, no sé, prefiero callarme para que hable María. Hay tiempo para todos. Bueno, Norma, yo creo que es muy interesante la pregunta, efectivamente. En esa idea de que, de que las víctimas, o sea, de que esto no es una cuestión episódico, aislado, ¿no? Sino que tiene que ver realmente esas violencias machistas muchas veces con unos impactos que, los más visibles, como tú has dicho, y los que ya de alguna manera han tenido un recorrido más profundo en lo normativo, que son los hijos e hijas de las mujeres asesinadas en distintos ámbitos de relación y de violencia, no solamente en pareja o expareja, también en otros ámbitos, pero el tema de los hijos e hijas es fundamental y desde luego se les considera víctimas directas, ¿no? O sea, como que normativamente los hijos e hijas víctimas de violencias machistas en la pareja o expareja son víctimas directas, y también incluso, ya digo, que se está tratando de extender ese concepto de víctima directa a hijos e hijas de otras víctimas, no de pareja o expareja. Pero yo creo que cuando hablas de otros familiares, del entorno de la víctima, es algo fundamental que desde luego el derecho hasta hace poco que sigue bastante ciego. Y yo tengo varios ejemplos, ¿no? De cómo la reparación, o sea, de cómo deben incorporarse. De momento la ley del Estatuto de la Víctima dice como víctimas indirectas, pero aun como víctimas indirectas, los programas de reparaciones que son, pues de ayuntamientos incluso, o diputaciones, o sea, no tienen por qué ser, digamos, venir desarrollados de la normativa estatal, sino pueden ser esos programas municipales, por ejemplo, como más allá de si son víctimas directas o indirectas, son víctimas o son personas del entorno impactadas por la violencia, y que ese ayuntamiento concretamente, yo voy a poner ahora el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid en un par de iniciativas, ese ayuntamiento tiene que visibilizar las necesidades, las voces y los impactos en esos otros vecinos y vecinas, que es el entorno de la mujer, especialmente cuando hablamos de mujeres asesinadas, ¿no? Pero no solo. Pero, por supuesto, esto voy a recordar ahora dos casos en el Ayuntamiento de Madrid, que, en el instrumento que pusimos en marcha, que era el Comité de Crisis, hubo dos casos. Uno de ellos, el de Susana Galindo, que era una mujer joven que cuidaba de su madre de 84 años. Cuando la madre, cuando Susana es asesinada, la madre de Susana no solo queda, digamos, sin su hija, sino también sin su cuidadora, ¿no? Entonces, la reparación integral ahí, por supuesto, era la memoria de Susana, era el trabajo emocional con esa mujer que ha perdido a su hija, pero también era un hacerse cargo de las necesidades de esa mujer desde el punto de vista, digamos, de la teleasistencia, desde el punto de vista del acompañamiento a gestiones, desde el punto de vista de un montón de cosas cotidianas que esa mujer necesitaba, ¿no? Y creo que, con esto te doy como una respuesta a que sí, se está ya haciendo, sí, se debería hacer mucho más, porque creo que de momento son, digamos, iniciativas bastante aisladas. El entorno, claro que se impacta. Y te pongo otro caso, el caso de Dolores Vargas, que fue una mujer asesinada de etnia gitana, también en la ciudad de Madrid, y que lo que pasó fue que cuando deja varios hijos menores de edad, huérfanos, y la única persona o la persona con la que más relación tenían esos niños era una de sus hermanas, de las hermanas de Dolores, pero estaba viviendo, ocupando un piso de una entidad bancaria, y eso dificultaba, según, digamos, los servicios sociales, protección a la infancia, el hecho de que esos niños pudieran estar con su tía, y su tía que quería además y estaba deseando criar a esos hijos, como también, acto de reparación hacia su hermana, ¿no? Pudiera también hacerlo, ¿no? Ahí poner al servicio de esa mujer y de esos hijos un servicio jurídico que allane la situación, que garantice una situación de vivienda adecuada, que allane jurídicamente todas esas trabas que suponen la inicial imposibilidad de este vínculo y de esta tutela,
fue también otro ejercicio importantísimo de trabajo de reparación con el entorno, ¿no? Con lo cual, bueno, no quiero extenderme más, pero decir que sí, que es esencial, pero para eso realmente hay que trabajar con el entorno, hay que recoger sus necesidades, hay que hacer esas entrevistas, hay que hacer ese trabajo y a partir de ahí, evidentemente, entra también lo jurídico. Ricasco a las dos. Luz, María, ha sido un gusto escucharos. A todas vosotras es que ricasco por este primer rato de compartir todas juntas. Es que ricasco, Luz y María. Enorme. Hasta México y hasta Madrid.